Gabriel Villalba es analista político, normalmente lo solemos tener aquí en los estudios, pero hoy, al ser feriado, permitimos que utilice la línea telemática. ¿Cómo está, Gabriel? ¿Qué tal, Ramón? Un gusto, como siempre, compartir contigo. Evidentemente, siempre estamos compartiendo de manera presencial, pero en esta ocasión, pues esta licencia de hacerlo por el Zoom, ¿no? Encantado. Un gusto, como siempre, compartir contigo y con toda la gente que escucha el programa. Para nosotros es un placer contar con sus criterios. A ver, ¿algo que celebrar a su criterio? Claro, es un día feriado. De hecho, siempre viene bien un día feriado en mitad de la semana, porque uno consigue descomprimir de la crisis, etcétera, se escapa un poco de la presión de los políticos, de la campaña electoral, etc. Viene bien este día 22 como feriado. Pero, al margen de ello, ¿hay algo que celebrar, Gabriel? Creo que todos los días del Estado plurinacional de del 2009 siempre existía algo que festejar, algo que celebrar, porque era una comparativa necesaria entre el viejo Estado republicano, la vieja Constitución del 67, con las nuevas estructuras del nuevo Estado plurinacional, como fundamentalmente la nueva Constitución política del Estado, el esquema económico, la transformación cuantitativa y cualitativa de la vieja Bolivia republicana en el nuevo Estado plurinacional. Pero en este año particularmente, Ramón, no tenemos nada que festejar. ¿Por qué? Porque lamentablemente las políticas gubernamentales son más de lo mismo, son más de esa vieja Bolivia republicana, son más de ese viejo neoliberalismo. Ya lo hablábamos en diferentes programas, el tema del oro, la ley del oro, el contrabando que ha generado el contrabando del oro, el tema de la escasez de dólares, la devaluación prácticamente que estamos viviendo del boliviano. Ir al mercado con 100 bolivianos, con 200 bolivianos no te alcanza para absolutamente nada. Estamos viviendo lamentablemente una situación que pareciera análoga a esos viejos tiempos neoliberales, a esos viejos tiempos republicanos que creíamos ya superados con la construcción del Estado plurinacional. Entonces, nada que festejar. ¿Considera usted que se ha evolucionado en el concepto de revolución democrática y cultural, en el modelo económico, o simplemente lo que estamos viviendo ahora son los últimos coleteos, los últimos aletazos de un Estado que prometía mucho en sus inicios y que luego se ha ido diluyendo por diferentes aspectos? Pero yo creo que uno de los aspectos claves ha sido la profunda corrupción en las instituciones de ese Estado. Fundamentalmente tenemos que entender la filosofía del nuevo Estado plurinacional, ¿no? Enmarcado en ese nuevo constitucionalismo latinoamericano. Te hablo de la Constitución de Ecuador, por ejemplo, la Constitución boliviana, constituciones que han sido estudiadas incluso por expertos europeos, norteamericanos, del mundo anglosajón. Creo que ha tenido el Estado plurinacional de Bolivia el intento de construcción de una nueva institucionalidad, que ha sido fundamental entenderlo desde el 2009 hasta el 2019. Ese es el periodo en el cual se podría estudiar de manera seria y concreta lo que han sido las instituciones del Estado plurinacional, el nuevo Estado boliviano, podríamos decir, ¿no? Desde el 2019, el quiebre con el gobierno de Yanine Áñez, la ruptura del orden constitucional. Posteriormente tienes el gobierno de Luis Arce Catacora, que se veía como la forma que se iba a reencaminar esta construcción de Estado plurinacional, pero que finalmente terminó yéndose por otro camino. Entonces, si queremos estudiar de manera seria las instituciones y la construcción del Estado plurinacional de Bolivia, desde lo jurídico, lo social, lo político, lo económico, lo cultural, lo inclusivo, el andamiaje normativo, el andamiaje estructural y superestructural, pues tenemos que ser serios en esa construcción y en ese periodo de estudio del 2009 al 2019. El resto de los periodos, me animaría a decir del 2005 al 2009, es
todavía el nacimiento de todo aquello, ¿no? Y del 2019 hasta la fecha, 2025, pues tenemos la degeneración de las instituciones o el intento de destrucción o de desmonte de esa institucionalidad del Estado plurinacional. ¿No tiene usted la sensación, Gabriel, que se instrumentalizó el concepto de lo indígena? Es decir, tomando un aspecto eminentemente cultural y de tejido social en Bolivia, esto se fue usufructuando por el movimiento al socialismo, con algo que a mí me parece muy notorio, es decir, la presencia, por ejemplo, de los movimientos sociales, de la CSUCB, de lo indígena como motor y sostén político del movimiento al socialismo. Creo que fundamentalmente todos los bolivianos hemos vivido un proceso de indianización. ¿Por qué? Porque hasta antes de la Constitución del 2009 se negaba la indianidad boliviana. ¿A qué me refiero con esto? El decirte o el autoidentificarte como mestizo ya es la negación de tu indianidad, de tu sangre indígena que corre por tus venas. Yo soy muy creyente, he escrito bastante con relación a esto, lo hemos debatido, que todos los bolivianos, por nuestras venas, corre sangre indígena. No podemos negarnos a esa realidad, a esa identidad, a esa autoidentificación, a esa realidad incluso histórica, ¿no? Entonces, el boliviano por esencia es indígena, porque en 1492, cuando vivíamos en el Abya Yala, ese gran continente latinoamericano, evidentemente hemos vivido procesos violentos de colonización, ¿sí? Pero fundamentalmente también hemos vivido procesos en los últimos tiempos de decolonialidad, ¿no? De también apartarnos de esos esquemas, esas estructuras mentales que nos dejaron los invasores. No solamente los hemos expulsado físicamente de nuestro territorio, eso ha sido la descolonización, sino estamos empezando a construir procesos de decolonialidad, como por ejemplo lo referenciaba muy bien Enrique Dussel, ¿no? Aquel mexicano, argentino, gran profesor latinoamericano. Es apartarnos de esos esquemas mentales que también nos habían dejado los conquistadores, ¿no? Por eso yo considero fundamentalmente que todos los bolivianos, por nuestras venas corre sangre indígena y debemos autoidentificarnos como indígenas. Ahora hay algunos que evidentemente dicen, no, mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos han sido españoles y yo qué tal, qué cual. Esa es ya la negación de tu propia identidad boliviana, ¿no? Entonces creo que evidentemente a partir de los diferentes movimientos sociales, los propios periodos de gobierno del movimiento al socialismo, sí, el pueblo boliviano ha vivido profundos procesos de indianización y de adquisición de una identidad que antes era negada, antes era ocultada, antes era incluso renegada por muchos bolivianos y bolivianas. ¿No considera usted, Gabriel, que ese proceso de indianización es un proceso más bien de aymarización? Me voy a lo siguiente. Se ha ponderado mucho la importancia de la nación aymara en el curso de la historia republicana del país. Fundamental. Desplazando a la cultura quechua, pero sobre todo desplazando a las culturas de los pueblos originarios de tierras bajas. Es más, existe desde el primer gobierno de Evo Morales a ayer un proceso de colonización progresiva de las tierras bajas de parte de los interculturales, que son básicamente miembros de la nación aymara, o que se declaran miembros de la nación aymara. ¿No hay un tipo de colonización aymara justamente del oriente boliviano, en una actitud de expansión justamente de este Estado declaradamente plurinacional? El solo reconocimiento de las 36 nacionalidades en la Constitución Política del Estado nos abre ya una perspectiva plural, que no solamente enfoca al ámbito de la nación aymara, ¿no? Como tú muy bien referenciabas, Ramón, los interculturales antes eran llamados colonizadores, justamente, ¿no? Se cambiaron de nombre, porque trataban de cumplir esa misión de, pues, copar las tierras que no estaban siendo habitadas, llamados antes colonizadores, ¿no? Sin embargo, se cambian el denominativo interculturales, pero considero que sí hay una vertiente indianista de la nación aymara que trata de imponer esa hegemonía cultural, ¿no?
Sin embargo, esto no es lo que ha construido o intenta construir la plurinacionalidad, la propia nueva Constitución Política del Estado del 2009, que reconoce las 36 nacionalidades, cómo hemos empezado a estudiar a partir de esa Constitución del 2009 a Piwai Tumpa, por ejemplo, a muchos líderes también del Chaco boliviano, como Moto Méndez, que el presidente el día de la inauguración del bicentenario le decía el Moco Méndez, ¿no? Una falta de respeto grotesca a este gran héroe del Chaco boliviano. Entonces encontramos en los billetes también, los nuevos billetes, encontramos ahí el reconocimiento a nuestras diferentes naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y sobre todo líderes que pelearon contra las republiquetas y pelearon contra la imposición española, ¿no? O el dominio español en nuestro territorio. Creo que eso es lo que se debe fortalecer, eso es lo que se debe conmemorar, esa pluralidad, esas 36 nacionalidades, y no solamente adscribirnos a que ciertamente existe una corriente indianista radical que trata de imponer el mundo aymara como si fuera la hegemonía de absolutamente todo, ¿no? Y cuando te hablan de la nación aymara, te hablan como si fuera algo utópico, como si no existiera aymaras explotados y aymaras explotadores, por ejemplo, ¿no? Correcto. Entonces, está transversalizado todo por el sentido de clase también. Correcto. Son las 7 de la mañana, 42, estamos a 18 minutos del inicio, en principio, si se cumple el horario y el protocolo del discurso del presidente Luis Arce a propósito del día de hoy, de lo que hoy se conmemora. Yo creo que más que celebrar, conmemorar el día de la creación del Estado Plurinacional. Gabriel, un abrazo y muchas gracias por su tiempo, especialmente en feriado. Ya puede ir a desayunar en paz, tranquilo. Muchísimas gracias, Ramón, un gusto como siempre. Nos estaremos encontrando la próxima ocasión ya en tus estudios, claro que sí, para compartir en vivo también, saludar a toda la gente que escuche y ve el programa. Un abrazo gigante. Un abrazo.